Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a trabajar ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o también conocido como movimiento en una sola dimensión, con aceleración constante. Sin más, vamos a comenzar. El primer ejercicio dice así: un tren que viaja inicialmente a 14 metros sobre segundo se acelera constantemente a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado, en la misma dirección. Primera pregunta: ¿cuán lejos viajará en 10 segundos? Segunda pregunta: ¿cuál será su velocidad final? Es decir, al cabo de que hayan pasado precisamente los 10 segundos. En este diagrama esquematizamos el problema donde tenemos el movimiento del tren. Cuando nosotros comenzamos nuestra observación, cuando nosotros iniciamos la observación de las mediciones del movimiento, ahí en ese preciso instante vamos a decir que comenzamos a medir nuestro tiempo, es decir, como si yo tuviera un cronómetro y lo echara a andar en ese preciso instante en que enfoco mi atención en el trenecito, justo cuando lleva una velocidad de 14 metros sobre segundo. Es un movimiento horizontal en el eje X, y entonces cuando echo a andar mi cronómetro para medir los 10 segundos, para iniciar a medir los 10 segundos, mi cronómetro marca 0. Tiempo inicial es igual a 0. En ese preciso instante, la velocidad inicial es 14 metros sobre segundo, que lo da el problema. Y justo cuando yo inicio mi observación, cuando enfoco mi atención y comienzo a medir el tiempo que avanza en mi cronómetro, en ese preciso instante yo tomo mi punto de referencia como la posición a partir de la cual voy a iniciar la medición de la distancia recorrida del tren, y por lo tanto XI es igual a 0. Entonces, en la posición en la que yo enfoco, en el momento en que yo enfoco mi atención, ahí comienzo a medir el tiempo. Digo que va a ser mi punto de referencia, es decir, mi posición inicial es 0, y en ese preciso instante la velocidad del tren son 14 metros sobre segundo. El tiempo avanza hasta completar los 10 segundos. El tiempo final son 10 segundos. La aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. El problema da esa información: se acelera constantemente a razón de 3 metros sobre segundo. Esta aceleración no cambia, es una aceleración constante, lo dice el problema. Las preguntas son: ¿qué tan lejos va a estar después de 10 segundos? ¿Y cuál será su velocidad que haya adquirido cuando haya pasado ese tiempo? Vamos a continuar nuestro análisis. Entonces, al nosotros tener la información de una velocidad inicial, una posición inicial y una aceleración, así también el tiempo final, nosotros sabemos que el tiempo es, en las fórmulas que nosotros tenemos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, muchas veces aparece únicamente la letra T, no tiempo final ni tiempo inicial. En particular, vamos a enfocar nuestra atención en la fórmula que vamos a estar utilizando, que sería esta de la parte de abajo, y en ella observamos que aparece la T. Esa T que observas aquí es el tiempo transcurrido desde el inicio de mi observación hasta el final de mi observación. En este caso, dicho tiempo es igual a 10 segundos. También, equivalentemente, el cambio en el tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, es igual a 10 segundos menos 0 segundos. Entonces el cambio o el lapso de tiempo, recuerda, delta t significa cambio en el valor de tiempo o tiempo transcurrido, vamos a llamarlo así, es simplemente 10 segundos. Entonces muchas veces ese delta t se asocia a la t nada más sin el subíndice, ¿sí? Entonces, regresando a nuestra idea original, la fórmula que vamos a utilizar es esta. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece nuestra letra o variable que estamos buscando, que es la posición final. La posición inicial la conocemos. Estamos diciendo que cuando iniciamos nuestra medición, ahí tomamos como punto de referencia nuestra x igual a 0. Entonces xy vale 0. La velocidad inicial que tiene el tren en esa posición, cuando yo empiezo a medir el tiempo, es 14 metros sobre segundo. La velocidad inicial es 14. El tiempo, insisto, es
la cantidad, en este caso de segundos, que han pasado desde el inicio de mi observación hasta el final de mi observación. Y en esta ocasión también la A es la aceleración que el problema da. La T que aparece aquí es la misma T del lado izquierdo, solamente que está elevado al cuadrado, pero el valor específico, el valor numérico de T, que va asociado o a sustituirse, es exactamente el mismo que se va a sustituir acá. Entonces vamos a hacer precisamente las sustituciones. En este caso, la posición inicial sería 0, donde yo comienzo, donde tomo mi punto de referencia. El tren viene moviéndose, pero justo en esta posición es que yo digo, a partir de aquí voy a medir cuánto es lo que avanza. Para mí, este va a ser mi posición inicial. Y yo voy a empezar a medir de aquí, por lo tanto, a partir de aquí, aquí no ha avanzado en mi observación, mi punto inicial de observación, empieza a medir mi distancia desde aquí. Entonces, de aquí en adelante yo empiezo a medir, por eso XY vale 0. Luego, la velocidad inicial por tiempo, la velocidad inicial el problema la da 14. El tiempo que pasa, que transcurre desde que yo inicio hasta que termino mi observación, son 10 segundos, más un medio de la aceleración. La aceleración es 3, aquí está un medio de la aceleración, por el tiempo elevado al cuadrado, los 10 segundos elevados al cuadrado. El 0 ya no lo copio, ya no lo pongo abajo, copio estos dos, aquí están. El 10 elevado al cuadrado es 100, se eleva tanto el número como la unidad. 10 al cuadrado es 100, segundos es al cuadrado, segundos cuadrados. Ejecuto las operaciones indicadas en estos dos pasos, que sería 140, debido a que 14 por 10 son 140, en esta parte. Y en ese sentido, estas multiplicaciones también van a tomar en cuenta las unidades. Estos segundos de abajo se cancelan con los segundos de arriba y únicamente te quedan metros. En esta ocasión, de este punto aquí, segundos cuadrados abajo se cancela con segundos cuadrados arriba y solamente te quedan metros. 100 por 3 son 300. Por un medio, que es lo mismo que dividir entre 2, o sea, 300 entre 2, o simplemente lo haces con tu calculadora, un medio es lo mismo que 0.5. Entonces 300 por 0.5 te da 150. Y en este caso ambas cantidades quedan en unidades de metros. Sumamos y nos da la cantidad que estamos buscando, que es que la posición después de 10 segundos es exactamente 290 metros medidos desde que comenzó mi observación. Desde esta posición que yo dije que iba a comenzar mi observación, después de 10 segundos el tren se sitúa a 290 metros. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con la siguiente pregunta? La siguiente pregunta nos decía cuál es la velocidad que ha adquirido cuando han pasado 10 segundos. ¿A qué se refiere este proceso? Inicialmente, el tren va a 14 o tiene una velocidad de 14 metros sobre segundo. Sin embargo, dice que se va a acelerar. El problema indica que va a haber una aceleración, es decir, va a haber en esta ocasión, como la aceleración es positiva, va a haber un incremento de la velocidad. Por lo tanto, si yo originalmente tengo el tren a 14 metros por segundo, y recuerdo que se tiene que acelerar a 3 metros por segundo al cuadrado, que significa que va a acelerarse 3 metros por segundo cada segundo que pasa. Entonces, lo que me diría la lógica es, en este caso, bueno, si va a incrementarse la velocidad, conforme el tiempo avanza, cada vez que avance el tiempo, la velocidad no va a ser la misma, va a crecer. Entonces, al preguntarnos la velocidad final del tren después de 10 segundos, nos auxiliamos de la fórmula que se indica aquí. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. De estos voy a palomear o voy a poner una palomita en la información que sí tenemos. La velocidad inicial es 14, aquí está. La aceleración no las da el problema, es 3 metros sobre segundo.
El tiempo que pasa desde el inicio hasta el término de mi observación sería este. Entonces, la única letra que no conocemos es precisamente la que me están preguntando, la velocidad final. Por lo tanto, me procedo a hacer mi despeje. El tiempo que se encuentra en la parte inferior está dividiendo. Lo pasamos a la izquierda multiplicando y quedaría A por T es igual a VF menos VI. Justo eso es lo que tenemos en este paso. Enseguida, lo que vamos a hacer es continuar con nuestro despeje. Esta VI, la velocidad inicial, recuerda, nosotros queremos despejar VF, este es nuestro objetivo. La velocidad inicial se encuentra restando, entonces ese término lo mando del lado izquierdo, haciendo la operación contraria. Si aquí está restando, del otro lado pasa sumando, que es lo que se sitúa en este renglón. Finalmente, observo que hemos logrado el despeje de nuestra variable indicada. La variable buscada es velocidad final. En esta ocasión no hay ningún problema en que yo ponga esta velocidad final del lado izquierdo, así velocidad final es igual, y lo demás lo dejo idéntico, ¿sí? Un ejemplo de esta lógica sería algo así, ¿no? 5 es igual a x, pues es lo mismo que yo ponga x es igual a 5. No hay ningún problema que sin alterar los signos los cambie de lugar, ¿sí? Dada una igualdad. Por eso, aquí en la parte inferior, tú observas ese cambio mencionado. O sea, lo mandamos, nada más lo ponemos aquí como VF y lo borramos de acá, así. Quedaría de esta manera. Y es lo que se sitúa aquí abajo. Procedemos entonces a sustituir. Aceleración. Este de aquí. La aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Está aquí arriba. El tiempo que pasa desde el inicio hasta el término de mi observación son 10 segundos. Aquí está el tiempo. Aquí hay un signo más, entonces ponemos un signo más. Velocidad inicial. La velocidad inicial se encuentra aquí, son 14 metros sobre segundo y la sustituyo, 14 metros sobre segundo. Procedemos a hacer las operaciones y este segundo de la parte de arriba se cancela con un segundo de la parte de abajo. Por lo tanto, aquí nada más me va a quedar metros sobre segundo. El cuadrado de la S abajo se eliminó con una S de acá de arriba. Y hacemos la multiplicación, 3 por 10 son 30. Al multiplicar estos dos, obtenemos este valor de aquí. Hacemos la suma, sería 30 más 14, son 44 metros sobre segundo. En este caso, esa sería la velocidad que lleva el tren después de que han pasado 10 segundos. Originalmente se movía con una velocidad de 14. Conforme el tiempo ha avanzado 10 segundos, al final de esos 10 segundos se sigue moviendo y tiene una velocidad de 44 metros sobre segundo. El movimiento sería exactamente en la misma dirección. Vamos a proceder a ejecutar otro ejercicio. Nuestro segundo ejemplo dice así: un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y se detiene por completo en una distancia de 85 metros. Encuentre la aceleración y el tiempo necesario para detenerlo. ¿Qué información obtenemos de este texto? Como primer paso, entendemos que tenemos una velocidad inicial de 80. Ese dato lo tenemos aquí en nuestro diagrama. Observa, viene el avión, vamos a suponer nuevamente un movimiento rectilíneo, y la velocidad inicial es 80 metros sobre segundo. Después viene una información que nos dice, se detiene por completo. Esto que está subrayado, cuando dice se detiene por completo, significa que no hay movimiento. Y eso quiere decir que la velocidad final, cuando ya está quieto, cuando ya está detenido, es exactamente cero.
Cuando un objeto está en reposo, que no se mueve, su velocidad es cero. Entonces, el avión pasa de estar a 80 metros sobre segundo a detenerse, es decir, a tener una velocidad final igual a cero. Además, nos indica nuestro texto que se detiene en una distancia de 85 metros, es decir, desde el momento en que el avión lleva la velocidad de 80 hasta el momento en que su velocidad es cero, que significa se detiene, para pasar de 80 a 0, al avión le lleva o tiene que recorrer, es necesario que recorra 85 metros para lograr que la velocidad se reduzca, insisto, de 80 hasta 0. ¿Cuánto tiene que avanzar para que su velocidad pase de 80 hasta 0, para frenar desde 80 hasta 0? 85 metros es lo que tiene que recorrer para lograr el frenado desde 80 a 0. Entonces, aquí, en este procedimiento, observamos nuevamente, en el momento en que yo observo o inicio mi observación, vamos a pensar bien el avión, y justo aquí inicia su frenado. Cuando inicia su frenado, es donde yo empiezo a medir la distancia que le toma detenerse. Posición inicial. Posición inicial se refiere al inicio de mi observación, yo empiezo a medir la distancia, entonces la distancia cuando yo empiezo a medir, pues es 0. El tiempo avanza y se logra frenar hasta que han pasado 85 metros desde que yo empecé a medir, ¿sí?, la distancia de frenado, 85 metros. Entonces la posición final de 85 menos la posición inicial, pues sería 85 menos 0, aquí, sería 85 menos 0, que son esta y esta, pues es 85, ¿ok? En algunos momentos, pues este XF menos XY se llama delta X o cambio de posición, o simplemente distancia recorrida. Entonces, nos preguntan, dice, encuentre la aceleración. La primera pregunta dice, encuentre la aceleración. En esta ocasión, como el objeto, o en este caso el cuerpo, que es un avión, se está deteniendo, pasa de tener una cierta velocidad a llegar a una velocidad 0, se está frenando. Entonces va a ser una desaceleración. Para este problema tenemos la fórmula que se encuentra aquí abajo. De nuestro catálogo de fórmulas de movimiento rectilíneo, yo observo lo siguiente, que aquí se encuentra la variable que se está buscando, que es la aceleración. Esta es la que se está buscando. Y observo que la velocidad final, que está acá, se tiene y la podríamos sustituir aquí. La velocidad inicial también es un dato proporcionado, aquí está, y la podríamos sustituir acá. El 2 pues es una constante, ese no cambia. Y la posición final menos la posición inicial son 85 menos 0, esos también los tenemos, aquí están. O sea, tenemos todas las variables excepto la A, que es precisamente la pregunta que se nos está haciendo. Procedemos a realizar nuestro despeje de la fórmula que tenemos aquí. Observamos que aquí la velocidad inicial, que está al cuadrado, se está sumando con este segundo término. O sea, tenemos dos términos, 1, 2. Esos dos términos se están sumando. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es pasar primeramente el término de velocidad inicial al cuadrado. Observa cómo está positivo. Lo mando del lado izquierdo hacia acá, haciendo la operación contraria. Si aquí estos dos se están sumando, entonces al tener signo positivo, lo mando a la izquierda y me queda con signo negativo. Es lo que está pasando justo aquí, de este renglón al siguiente. Ya que pasé dicho elemento que está sumándose con el otro término, lo mando a la izquierda restando, observo que aquí se sitúa la letra que yo necesito. Le estorban a dicha letra el 2 y los paréntesis. En esta ocasión, el 2 multiplica a la A
Y los paréntesis también multiplican a la A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mandar tanto el 2 como los paréntesis que están multiplicando a la A, los mandamos del lado izquierdo haciendo la operación contraria. Fíjate bien, yo voy a llevarme este elemento a mi cuaderno virtual, lo voy a poner aquí y vamos a hacer un paso intermedio. Recuerda, queremos la A. No hay ningún problema si yo el lado izquierdo nada más lo copio, o sea, no estoy haciendo nada más que copiarlo. Aquí, así. Y en el lado derecho, como se están multiplicando los 3, me refiero el 2 multiplica a la A, ahí está, un puntito, y a la vez multiplica los paréntesis, el orden de los factores no altera el resultado, entonces 2xf menos xy por A. Se siguen multiplicando, mira, observa. Les cambié el orden de la A, la puse hasta el lado derecho, pero sigue haciendo la multiplicación. Para que sea más sencillo observar que queremos despejar este. Por lo tanto, estos dos elementos, reitero, están multiplicando a la A, los mandamos del lado izquierdo. Entonces sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre, ¿sí? Aquí están multiplicando, estos dos multiplican a la A, entonces al lado izquierdo hacen la operación contraria. Sería 2xf menos xy es igual a A. Y de esa manera nosotros logramos nuestro despeje. Vamos a llamarlo así de una manera un tanto más explícita de lo que está sucediendo. Continuamos. Hecho nuestro despeje, indicado ya nuestro despeje, el cual se sitúa aquí, lo que hacemos enseguida es sustituir. Vamos a ver. De nueva cuenta, esta A que ves aquí, yo la puedo poner del lado izquierdo como A igual y no pasa absolutamente nada, es totalmente equivalente. Entonces, velocidad final al cuadrado, como el objeto se detiene, sería 0 al cuadrado. Aquí está. Después, velocidad inicial, hay un menos ahí, afuera del cuadrado, lo colocamos, sería este. Velocidad inicial elevada al cuadrado, sería 80 elevado al cuadrado. Aquí tener cuidado, primero elevas al cuadrado y después afectas con el negativo. 0 al cuadrado es 0, 80 por 80, ¿sí? Aquí no es metros sobre 2, aquí es metros sobre segundo, ¿sí? 80 por 80 son 6.400. Los metros se elevan al cuadrado y los segundos también se elevan al cuadrado. Entonces, este menos, insisto, lo aplicas después de haber elevado el número al cuadrado. Por eso queda negativo, ¿sí? 80 por 80, 6.400. Y luego afectas con el negativo. Abajo sería 2, es este 2, posición final menos posición inicial. 85 menos 0, pues es 85. Aquí lo dejamos. Entonces, hacemos la división, 85 por 2 son 170. Hacemos la división, menos 6.400 entre 170, me queda menos 37.64. Las unidades que van a quedar para este ejemplo son metros sobre segundo al cuadrado. El desglose de unidades sería así: metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre metros abajo. Ponemos un 1 y hacemos ley del sándwich o ley de la herradura. Los extremos, que son los más lejanos, que sería metro cuadrado por 1, la multiplicación de los extremos, el resultado va arriba. Y la multiplicación de los de abajo, que sería de los más cercanos, metro por segundo cuadrado, va abajo. Así. ¿Ok? Un metro de abajo con un metro de arriba se eliminan y me queda nada más metro arriba y segundos cuadrados en la parte inferior. Por lo tanto, nuestra aceleración en esta ocasión es menos 37.64 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa el negativo? De acuerdo al diagrama, pues hay una desaceleración, la velocidad se va reduciendo, se va haciendo cada vez más pequeña, en concordancia con el texto del problema.
Esa fue nuestra aceleración, menos 37.64. Ahora vamos a calcular el tiempo necesario para frenarlo. O sea, sabemos que va inicialmente a 80, se frena, llega hasta 0, se detiene. Para que eso ocurra, el frenado debe llevar una distancia de 85 metros. Y en ese proceso, la desaceleración es tal que la velocidad va a cambiar en menos 37.64 metros por segundo cada segundo que pasa. Vamos entonces a ver el tiempo necesario para detenerlo. Voy a proceder. Tenemos ya como dato adicional, que ya lo calculamos, la aceleración, menos 37.64 metros sobre segundo al cuadrado. Los demás datos permanecen idénticos, velocidad inicial 80, velocidad final 0 porque se detiene, posición final menos posición inicial 85 y nos enfocamos en la fórmula que observas aquí. En esta fórmula, la A ya la conocemos, la acabamos de calcular. La velocidad final es esta, vale 0, queda en reposo el avión. La velocidad inicial son 80 metros por segundo, también es un dato proporcionado. Y la única letra que no conocemos es precisamente la letra que se nos está preguntando, la variable del que es tiempo. Para hacer el despeje, hacemos lo siguiente. Observamos que el tiempo se sitúa en la parte inferior, lo pasamos al lado izquierdo haciendo la operación contraria. Aquí está dividiendo, el tiempo está dividiendo. Lo pasamos entonces multiplicando a la A. Se encuentra justo aquí, A por T. Enseguida, observamos que si queremos despejar la T, que sería esta, le estorba la A. En este renglón, la A está multiplicando a la T. Entonces, la A al lado derecho pasa haciendo la operación contraria. Aquí multiplica, entonces del otro lado divide. O sea, esta A la mando aquí abajo, haciendo la operación contraria. Aquí multiplica, del otro lado va a dividir. Es como si originalmente de nuestra fórmula, que es esta que está acá, únicamente cambiáramos de lugar la A y la T. Es completamente equivalente. Hacemos la sustitución, vamos aquí. Velocidad final, de acuerdo al problema, a la información dada, es 0. Menos velocidad inicial, 80 metros sobre segundo. 80 metros sobre segundo. Sobre la aceleración. La aceleración es la información que obtuvimos hace un instante. Menos 37.64 metros sobre segundo al cuadrado. 0 menos 80 es menos 80. Estrictamente hablando, el paso que faltaría aquí sería menos 80 metros sobre segundo entre menos 37.64 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer la división, menos entre menos es más y lo colocas en tu calculadora y llegamos a que es 2.12 segundos. El tiempo se expresa en segundos. Entonces, nada más por completez, vamos a hacer el desglose de unidades. Aquí la división sería solo de las unidades, metros sobre segundo arriba, entre metros sobre segundo al cuadrado abajo. Ejecutamos el proceso extremo por extremo, metro por segundo al cuadrado. Y la parte interna, que sería estos dos, que sería metro por segundo. Siempre la multiplicación de los extremos va en la parte de arriba y la multiplicación de las partes más cercanas, que se conocen como medios, va en la parte de abajo. Entonces cancelamos los elementos que se repiten, segundo cuadrado se elimina con un segundo de abajo y únicamente nos sobrevive la unidad segundos como se estableció previamente. Bien, espero que estos ejercicios hayan sido de utilidad para ti. Agradezco mucho tu atención, nos vemos en la siguiente explicación.